Bueno, saludos, bienvenidos a otro episodio más de Todo sobre Bienes Raíces. Mi nombre es Elvin López de Jordan Realty, presidente de la compañía Jordan Realty en Mayagüez, Realtor con 30 años de experiencia. Hoy vamos a hablar de un tema bien importante, me lo han pedido mucho los clientes y demás personas. Vamos a hablar un poquito de tasaciones. Para eso tengo dos excelentes recursos que nos van a estar acompañando hoy. El señor Heriberto Ayala. Saludos, Heriberto. Saludos, buenas tardes. Y el señor Iván Ortiz. Saludos, Iván. Saludos, buenas tardes, Elvin. Buenas tardes, ambos tasadores. Así que vamos a estar discutiendo de una manera bastante informal, ¿verdad? Pero sobre tasaciones básicamente. Vamos a empezar. Básicamente, ¿quiénes pueden ser tasadores en Puerto Rico? Tasadores puede ser toda persona que tenga un bachillerato. Dentro del bachillerato tiene que cumplir con unas horas específicas de clase que ya ellos estipulan dentro de matemática, inglés y español. Terminar el bachillerato, tomar los cursos para entonces poder sentarse a coger la licencia EPA de Puerto Rico. Luego de eso tiene que tener una experiencia para poder sentarse a tomar tanto sea la certificación residencial como la certificación general. Excelente, perfecto. Básicamente, ¿qué es un tasador? Para que la gente, ¿verdad?, entienda un poquito más el concepto. El tasador es una persona profesional en el campo de la valoración que emite una opinión de valor basado en información del mercado. En muchas ocasiones nosotros podemos pensar que algo tiene un valor, pero cuando nos encontramos la información y hacemos nuestro análisis, en muchas ocasiones pues nos damos cuenta que probablemente estábamos equivocados en lo que pensábamos originalmente, porque el mercado cambia constantemente, los valores no son permanentes. Esto es como la bolsa de valores, los mercados suben y bajan, oferta y demanda, y dependiendo a la fecha específica en que tú haces la opinión de valor, a esa fecha es que el valor va a estar atado. ¿Cómo se establece el valor de una propiedad o de un bien inmueble? Por lo menos en el área residencial, nosotros utilizamos ventas comparables. La mayoría de las veces utilizamos 3, puede utilizarse más. Se hace también el enfoque de costo para darle sustento a la opinión de valor emitida por las ventas comparables. Y en propiedades multifamiliares, pues se hace también el análisis de renta para poder sustentar también valores. Para entender un poquito, básicamente, ¿qué son las ventas comparables? Son propiedades similares a las que uno está tasando, que se han vendido recientemente. La mayoría de las ocasiones es un año, dentro de un año de la fecha efectiva de la tasación, que es la fecha en que se visita la propiedad. Okay. O la fecha estipulada, porque si es en el tiempo presente, pues uno puede tasar a la fecha en que se visita. También pueden tasarse prospectivo al futuro o al pasado. A la fecha en que le solicita al cliente a uno que se tase. Elvin, es bien importante que se tenga en mente siempre la diferencia entre lo que es una venta y lo que es una comparable, ¿verdad? Venta es dos personas que acordaron, ¿verdad?, un precio, ¿verdad? No necesariamente es una comparable para el sujeto. Nosotros llamamos el sujeto de la propiedad que estamos tasando. No significa porque se haya vendido y quede 3 casas más abajo, no sea una comparable. Okay. Es una venta, pero no es una comparable. A lo que se refiere es que pueden vender la casa del lado, la casa del frente, y que esa se haya vendido en X cantidad de dinero, no significa que la de uno vale lo mismo o vale más. ¿Por qué? Okay. Porque hay múltiples factores para poder decidir si esa venta en realidad va conforme a la realidad del mercado de la propiedad que estamos tasando. Puede ser características físicas diferentes, calidad de construcción, puede ser más grande, puede ser más pequeña,
múltiples factores que hay que analizar para poder determinar si en verdad es comparable, y también pudo haberse vendido por encima del mercado, pudo haberse vendido por debajo del mercado, y nosotros tenemos que emitir una opinión de valor basada en valor de mercado. Por consiguiente, si el mercado no lo reconoce, ese valor o ese precio en que se vende, pues entonces nosotros tenemos que descartar esa venta. Por eso es que precio es diferente a valor de mercado. Ok. ¿Qué cambios a la estructura o a los alrededores pueden añadir valor a una propiedad? A veces las personas tienen un poco de duda, o los clientes, en cuanto a esto. ¿Qué tipo de mejoras pudiesen ayudar a aumentar el valor de una propiedad? Bueno, todo depende, ¿verdad? Pero siempre basado en el mercado, pero generalmente es por el área de vivienda, el gross living area de la propiedad. También se considera el terreno, pero se basa más en el enfoque de los pies cuadrados de área de vivienda que tiene la propiedad sujeto que estamos tasando. Digamos, si le añaden un baño adicional, una terraza, un family, eso puede ayudar. Siempre y cuando no se exceda al tamaño típico del vecindario, porque llega un momento que si se expande más de lo normal, pues entonces se considera un over improvement. Okay. Y no es que vale, y sigue valiendo, pero no vale la inversión o no vale lo que fuera típico, sino que valdría mucho menos, porque excedió ya las expectativas de los compradores típicos en esa área de mercado en específico. Por ejemplo, a veces hay personas o clientes que entienden que hacer una piscina le puede añadir valor a su propiedad. ¿Cuán cierto es o cómo se trabaja cuando se va a hacer una piscina? Depende. Hay mercados que lo reconocen y tienen un incremento. Hay otros mercados que no vale nada. Hay otros que es negativo. Incluso hay vecindarios que el costo de mantenimiento de esa piscina para las personas que están viviendo la propiedad es algo negativo, porque es dinero que no estaban contemplando en gastar en el mantenimiento de la misma. Okay. Mientras que en otros vecindarios, pues ya al ser una tendencia del mercado y ser una expectativa de los compradores típicos, pues es un beneficio adicional a la propiedad. Okay. Todo depende del mercado en el que se esté trabajando. En términos de los aires acondicionados, típicamente hay unidades de consola, lo que llamamos consola, y están también los aires centrales. Me imagino, obviamente, si hay un aire central, tal vez el valor pudiese ser darle un poquito de valor a la propiedad. Bueno, regularmente los aires acondicionados se consideran personal property por su corta vida, ¿verdad? del bien, ¿verdad? Okay. Hay que ver, y depende si el mercado reconoce que un aire central es necesario para del mercado, ¿me entiendes? Sí. Es bien raro con el costo de la luz que uno poder encontrarse una casa que tenga un aire central, porque el costo de la luz está bien alto, ¿verdad? Que los inverters de unidades independientes hacen el trabajo, los prendes y apagas las unidades que quieras usar, ¿no? Sí, definitivo. ¿Ves? Y han bajado mucho también el costo de los aires también. Sí, definitivo. De lo que antes, hace más de 15 años que costaban, ¿verdad? Que era prácticamente un lujo que una persona tuviera un aire acondicionado hace mucho tiempo. Sí. Pero como es tan corto su vida útil, pues no se reconoce para decir que pues, mi casa tenía 2 aires y la otra no, pues el mercado reconoce un ajuste de tanto. Eso no. En adición, la mayoría de las ventas comparables que se utilizan tienen aires acondicionados, por consiguiente no conllevaría ningún ajuste adicional. Ok. Y otra cosa, Elvin, ¿quién hipoteca un aire acondicionado que la vida útil sea 10 años a 30 años? Ajá. Nadie. Sí. Eso es un atractivo para el potencial comprador. Pues mira, tiene aire, no tengo que incurrir en ese gasto. Pero ya eso es algo atractivo para el comprador, no es que incremente en valor. Ok, excelente.
Nos estamos moviendo ahora a lo de la energía renovable, lo vemos a diario, en términos de las placas solares, que hay muchos residentes, clientes que están, ¿verdad?, conectando estos sistemas a las propiedades. ¿Le pudiese añadir valor o se mantiene igual? Depende. Para poder tener algún incremento en valor, tiene que la persona ser dueño del equipo completamente. Perfecto, muy bien. Tiene que estar saldo. Tiene que estar haciendo net metering y tener los permisos de la conexión de energía eléctrica y el permiso de OSPE. Para entonces nosotros poder evaluarlo y el mismo mercado y el consumo, tiene que ver el consumo del individuo, tiene que ver el equipo completo que tenga para nosotros poderlo evaluar y determinar si hay algún incremento en valor. Y que la banca también quiera ponerlo como parte de la hipoteca. Okay. Aquí lo que sucede es una cosa: la mayoría de las personas, tanto las plantas eléctricas como las cisternas de agua, los sistemas fotovoltaicos, cuando la persona deja de pagar al banco y va a entregarle la casa, lo primero que hace es llevarse la planta, sí, la cisterna, el sistema fotovoltaico lo vende y pues ya esas amenities, ¿verdad? Pues ya la banca lo coge con pinza, pues por el alto riesgo que tiene de que pues no puedan recuperar ese equipo. Y en muchas ocasiones le dicen a la persona: si tú necesitas tanto dinero y la casa los tasa, pues no incurras en valorar el sistema fotovoltaico, porque entonces lo vas a comprometer también a 30 años, algo que tiene una vida útil de 20 a 25. Sí. Hay muchas dudas sobre eso y pues algunos clientes piensan que tal vez montando un sistema le va a incrementar sobremanera el valor. Esto no necesariamente, sí es bueno para ellos, ¿verdad? Para si se va a la luz o para pues, tener un costo menor de energía, pero obviamente es bueno tener ese tipo de conocimiento. Yo tenía unos vecinos que trabajan en Ecoeléctrica. Ajá. Y nos sentamos un fin de semana a sacar números de cuál era el mejor paquete económicamente viable para un sistema fotovoltaico. Llegamos a la conclusión de que si usted paga mensualmente energía eléctrica $150 o menos, no es negocio montar un sistema fotovoltaico. Número 2, el sistema fotovoltaico con batería, si usted quiere irse verde completamente, pues esa es la opción, ¿verdad? Sin embargo, la mejor opción económicamente viable hablando es tener el sistema fotovoltaico con una plantita diésel. Okay. Por la vida útil de la planta diésel, que excede la vida útil de las placas del sistema fotovoltaico, tanto las placas como en los inversores. Okay. ¿Ves? Y que eventualmente usted tiene que estar guardando dinero para cuando esos equipos se dañen, poder reemplazarlo. ¿Me sigue? Sí. Y en aproximadamente como 7 años, 7 puntos algo años, pues usted recupera la inversión del sistema fotovoltaico en comparación pues con lo que usted se está economizando de energía eléctrica. Okay. En cuanto a lo de la batería, pues lo que pasa es que la batería tiene una vida útil de 10 años aproximadamente, y si cada 10 años hay que incurrir en 10 o 15 mil dólares, pues cuando la planta en una casa normal de un piso puede costarte 5 o 6 mil y te dura sobre 30 si le das un buen mantenimiento, pues lo económicamente viable es las placas, el sistema completo de placas con la planta eléctrica. Ok, muy bien. Digamos que estamos en un vecindario tradicional, un vecindario donde las propiedades promedio son $100,000. Viene un propietario y comienza a hacerle mejoras, pisos en mármol, gabinetes PVC modernos, piscinas, terrazas. ¿Qué sucede con esa propiedad? Eso se llama un superadecuacy. Está excediendo los parámetros de las tendencias de ese mismo mercado y de las expectativas de los compradores típicos. Por consiguiente, todo se ve bien bonito, pero nunca va a recuperar la inversión porque el mercado no se lo va a pagar. Una propiedad de 100,000 donde las personas tienen mármol en la casa, ¿entiendes? Eso es un costo altísimo. La persona lo quiso tener en su propiedad porque
o tenía el dinero porque le gusta, pero no lo que gasto en ello es que va a subir el valor de la propiedad. Sí, es que a veces pues, obviamente le gusta el vecindario. Lo tienen porque se ve bonito y pues a la esposa le gusta, ¿verdad? Sí, exacto. Pero no es que va a incrementar en valor porque lo tenga. Exacto. Ok, vamos por aquí. Baños. He ido a propiedades que, por ejemplo, en baños no tienen ventilación. ¿Cómo se puede trabajar con eso? Entonces le puede hacer una ventana. Si no se puede hacer el hueco para hacer una ventana con ventilación al exterior, pues se le pone un extractor de aire. Puede ser el normal que tiene un hueco hacia el techo o hacia el lado, o puede ser de iones o de carbón. Okay. El de iones de carbón se engancha en la pared como un cuadro y no hay que hacer hueco. Y ya vienen también lámparas que la compra y viene incluido con un extractor que hace el mismo efecto. Eso es bueno saberlo. Y con eso pues subsana esa deficiencia. Sí. Y es aprobado por los bancos y pasa por ahí. Básicamente hay propiedades, ¿verdad? En Puerto Rico, por nuestra topografía, hay en áreas rurales hay muchas propiedades que no tienen alcantarillado, tienen pozos sépticos. Y pues muchas personas por desconocimiento hacen estructuras o ponen cosas encima de los pozos sépticos. Yo he visto hasta casitas de herramientas, he visto muchas cosas a través de los años. Me imagino que ustedes también. Obviamente no se puede tener ningún tipo de estructura encima de un pozo séptico. Según los expertos en pozos sépticos y el Departamento de Salud indican que no puede haber ninguna estructura encima del pozo, y le voy a explicar por qué. Otra cosa, el pozo tampoco puede estar bajo tierra. La losa de concreto del pozo debe estar expuesta a los rayos del sol, porque el fin de la losa de concreto es que los rayos del sol le den a la losa de concreto y se evapore la mayoría de los líquidos dentro del pozo para evitar que el mismo se llene. Al estar tapado, crea una aislación y por consiguiente pues no hace su función. De igual manera, una estructura no provee para que haga esa función, y número dos, el peso de la estructura también puede hacer que el mismo pozo colapse. Por otro lado, el pozo emite gas metano. En la casita de los storage que nosotros utilizamos, ahí se guarda la máquina de cortar grama, gasolina, gases, tanques de gas propano. Eso se mezcla con el gas propano y puede crear una explosión. Así que para evitar todas esas cosas, no puede haber nada encima del pozo. ¿A qué distancia de la colindancia y de la propiedad tiene que estar el pozo séptico? Bueno, según una investigación que hizo USDA Rural Development con tanto el Departamento de Salud como con OCPE, determinaron que la mejor distancia es 5 pies de la casa y 5 pies de la colindancia. 5 pies de la estructura y 5 pies de la colindancia. ¿Por qué? Porque en realidad el tanque séptico es 3 pies y el filtrante 5. Pero como la mayoría que debe tener filtrante, recibidor y filtrante. Recibidor y filtrante. La cosa es que como la mayoría de los sistemas sépticos se hacen juntos, pues la banca determinó que si está a menos de 5 pies de la estructura o de la colindancia, solicitar la forma 2573 del Departamento de Salud para que ellos, que son los expertos en ese tema, determinen si cumple o no con los requisitos mínimos de la autoridad local. Sí, nos pasa muy frecuente, tenemos que ir al Departamento de Salud y solicitar la 2573. Y entonces ellos van con sus inspectores y certifican si el pozo cumple con todos los requerimientos. Sí. En términos de las ventanas en las marquesinas, hay urbanizaciones donde en el área de la marquesina que da hacia la colindancia del vecino hay ventanas. ¿Qué hay que hacer ahí o qué sucede? Bueno, no puede haber ventanas a menos de 5 pies de la colindancia. De la colindancia. No importa que sea en el área de la marquesina, si expandió por el lado derecho del contrario. Me imagino que lo ven frecuentemente.
siempre, porque toda persona que cierra la marquesina, ¿verdad? Siempre quiere poner una ventana para que entre ventilación, para que no quede encerrado, ¿verdad? Pero no se acepta, hay que mandarlas a cubrir. Cabe recalcar que eso está estipulado en el Código Civil desde 1932 y también lo establece la zonificación del área residencial. También se estipula que se permitiría una ventana a 18 pulgadas del techo hacia abajo hasta 18 pulgadas, siempre y cuando la ventana mida 60 centímetros en cuadro. O sea que son 60 por 60, que es aproximadamente un pie por un pie, tiene que ser la ventana, para poder ser aceptada y pegar el techo arriba. Pero ese tipo de ventana ya no se ve. Sí, sí. En términos de calentadores, los calentadores de ducha, para efectos de los bancos, no están estos aceptados. No, ahí depende del banco y depende del tipo de préstamo que se esté tomando. Ok. Y me explico. Si hay bancos que no los quieren y dicen ya es un protocolo, dentro de nuestro protocolo nosotros no vamos a permitir calentadores de ducha, pues porque ya han surgido en Estados Unidos problemas de seguridad, que hay personas que se han electrocutado bañándose y cuántas cosas, o que han tocado el tubo, el cable o lo que sea. Hay otros bancos también, por ejemplo, un préstamo FHA, un préstamo rural, te permite, necesitas un calentador de agua, o sea que la casa necesita agua caliente tanto en la ducha, lavamanos, fregadero y laundry. Y entonces, al tú tener un calentador normal para todas esas áreas, pues entonces no es necesario tener un calentador de ducha. Sí. Por otro lado, en un préstamo convencional, hay bancos que sí te lo permiten, pero tiene que estar conectado adecuadamente. No puedes tener el cable colgando, no puedes tener receptáculo dentro de la ducha. Eso va en contra del NEC, que es el National Electrical Code. Y pues tienes que cumplir con un montón de requisitos para que eso cumpla. La mayoría de las personas, lo más barato, lo más fácil y más barato es eliminar el calentador de ducha, ponerle una ducha normal y cumple. Ya, claro. Hablando de receptáculos, ¿qué receptáculos son los permitidos en la cocina? A menos de 6 pies de una llave de agua, tiene que haber un ground fault circuit interrupter, que es tiene los botoncitos en el medio. Okay. Una cosa, tanto en la cocina, como en el baño, como en el laundry. En la cocina, que hay más de uno, si están en secuencia, solamente con uno que ponga, cumplen los demás, aunque los demás no lo tengan, porque al haber un cortocircuito en algún lado, como están en secuencia, automáticamente el ground fault que está tumba el circuito completo. O sea que todos los que están conectados a ese tumban. Ok. En términos del comején, a veces pues hay propiedades que tienen árboles cerca y pues ¿cómo se trabaja cuando tienen comején las propiedades? No, hay que mandar a solicitarle la inspección de termitas, de comején, que eso lo hacen los que tengan licencia de exterminadores, y ellos le van a indicar al banco o al tasador, ¿verdad? Pero realmente se lo envían al banco una certificación que está libre de comején. Ok. He visto propiedades que para accesar a un cuarto hay que pasar por otro cuarto. No se considera, no sé si me explico bien, hay propiedades que yo he visto que hay que pasar, hay un cuarto y para accesar al otro cuarto hay que pasar por ese mismo cuarto. Correcto. Y entonces los dueños dicen, la propiedad en vez de tiene 5 cuartos, cuando realmente tú vas, pues lo que tiene son 4 habitaciones. Correcto. Eso se llama una obsolescencia funcional, eso era típico hace 60 años, 50 años atrás. Es bien común de propiedades en comunidades. Tanto eso como los cuartos teniendo acceso a la sala, comedor y cocina directamente, sin pasillo. Eso hay que evaluar el mercado para determinar si el mercado reconoce algún ajuste negativo por ese tipo de deficiencia. Pero como usted bien dice, si pasa de un cuarto a otro y ese otro cuarto solamente tiene acceso a través del cuarto primero, pues entonces se considera un solo cuarto, no pueden ser dos.
Cuando hay escaleras a veces y no tienen pasamanos, obviamente es recomendable hacer los pasamanos para cuestiones de seguridad. Eso es correcto. Sí. Toda escalera tiene que tener un pasamano donde una persona pueda... Y en algunas ocasiones, tanto el pasamano como un safety guardrail, porque si tiene un hueco y da al vacío, pues tiene que tener una valla de seguridad también allí para evitar que un niño o cualquier persona se pueda ir por el hueco y caer al vacío. Okay. Sí, eso, lo he visto mucho también esto en varias propiedades. Propiedades que pasa un tendido eléctrico por encima o cerca. Bueno, Energía Eléctrica tiene un reglamento de servidumbres aérea e indica el mismo reglamento que está hecho en 1971, 74 por allá, que no puede haber estructura dentro de la servidumbre de energía eléctrica, y la servidumbre de energía eléctrica comprende desde el cable más lejos está el poste, y el poste tiene dos cables, uno por acá y otro por acá. De esos dos cables tiene que dejar un espacio de 5 pies adicionales para después de esos 5 pies poder construir. La servidumbre consta de esos 5 pies después de los cables más cercanos o del poste. Y pues para muchos bancos es un rechazo automático tan siquiera estructuras dentro de la servidumbre. Que sin haber cables tan siquiera pasando por encima de la estructura, automáticamente es un rechazo automático para la mayoría de los bancos. No quieren, como no cumple con el requisito, pues ellos deciden rechazarlo antes de tener una propiedad que no cumpla con los requisitos mínimos de la autoridad local, que en este caso sería la autoridad. En muchas ocasiones podemos ver storage hechos en los patios con los cables cerca o los cables pasándole por encima. Se le exhorta a la persona a que demuela esa estructura para que cumplir con el préstamo y cejar. Me pasó en una ocasión que la persona dijo que él iba a conseguir el permiso, el endoso de energía eléctrica para no tener que demoler. La persona fue. Cuando vieron la estructura, lo multaron con $500 y eran $500 o 6 meses y 6 o 6 meses de cárcel, dependiendo de lo que determinen ellos, mensuales, 500 mensuales hasta que demoliera la estructura. Y eso mismo era lo que le salía, ¿verdad? Demolido desde primera intención, o sea que le salió el doble a la persona por querer ir a buscar el permiso. Sí. Esto, en términos de las grietas, ¿cómo poder distinguir si es una grieta cosmética o una grieta estructural en una propiedad? Bueno, sí, todo depende, ¿verdad? Hay uno, después de los terremotos, pues se enviaron una guía de cómo tú puedes tratar de descifrar, ¿verdad? Si una grieta que compromete la integridad estructural de la propiedad, pero también en dónde que está, en qué pared se encuentra, siempre la medida, porque si es una grieta que le cabe un lápiz, ya automáticamente nosotros no somos expertos en el área, nosotros vamos a poner una certificación de un ingeniero estructural que certifique que no afecta la propiedad. Sabemos que todas las casas tienen grietas por los movimientos normales de la tierra, pero otros son grietas de lápiz, como lo hablamos, de línea de lápiz, que son de empañete. Eso no afecta la estructura de la propiedad. O sea, tiene que ser algo visible, grande, para poder informarlo, ¿me entiendes? Y entonces el ingeniero se solicita al ingeniero estructural y que el ingeniero estructural determine si afecta o no la integridad estructural de la propiedad y cómo se puede remediar, si tiene algún remedio, la deficiencia. Ok. Hay una percepción de que todos los valores en términos de bienes raíces, bienes inmuebles en Puerto Rico ha aumentado en los últimos, digamos, el último año. Se dice que hay unas áreas particulares, por ejemplo, Condado, Dorado, Guaynabo, que han aumentado más que otras. ¿Cuán cierto es eso? ¿Cómo ustedes ven eso del mercado?
Bueno, eso es cierto, dependiendo del área, el mercado, ¿verdad? Regularmente está pasando, en el área de acá de nosotros, está pasando mucho en Rincón, Isabel, Aguadilla. Rincón también, Vamos a ponerle lo más cerca aquí, Cabo Rojo en Combate, la Palguera. Una casa en la Palguera no te dura 2 días, Sí, definitivo. En Rincón pasa lo mismo, pero los precios, como hay personas que los pueden pagar regularmente no haciendo un préstamo hipotecario, ¿verdad? Para no competir con otros, pues le dan el dinero que pida la persona que está vendiendo de una sola vez. Pero todo depende el mercado, el área, ¿me entiendes? De donde está la propiedad. No podemos decir eso de todos los sitios, ¿verdad? En Puerto Rico. Sí hay un aumento en las personas adquiriendo una propiedad, pero no la están pagando cash. Pueden pedir 120, sigue siendo un vecindario de 100,000, pero es que estamos hablando ahorita. Si quiere la persona aportar los 20,000 por encima, pues bien, pero el que no los tenga, pues sigue siendo un mercado, va a tasar 100, sigue siendo un mercado de 100,000. Eso se llamaría un outlier, que el mercado indique que vale 100 y la persona pues pague por encima, pues simplemente porque quiere la propiedad. Puerto Rico es un vecindario que hay que imaginárselo con muchos bolsillos. Cada bolsillo representa un market area. Y pues hay bolsillos que se han subido, hay otros que se han mantenido en el mismo valor. ¿Ves? No se puede, nada es absoluto, uno no puede determinar que Puerto Rico completo ha subido X%, porque eso no es verdad. Ok, sí. Todo depende del área de mercado en que se esté trabajando, y entonces esas áreas que ustedes mencionaron, en muchas ocasiones, los potenciales compradores, muchas ocasiones son inversionistas que le juegan al Airbnb y pues esa renta a corto plazo, pues ellos pueden generar mucho más ingresos y por consiguiente prefieren pagar un premium para tener la propiedad porque le van a sacar mucho dinero a la renta a corto plazo. Le han tocado, me imagino que le han tocado tasar propiedades con solares ejidos, que el solar le pertenece al municipio. Bueno, a mí no, me ha tocado, ahí se tasa solamente la estructura porque el terreno no es de la persona, le pertenece en muchas ocasiones. Eso es mayormente en cascos urbanos que hay un usufructo. Sí, en cascos urbanos mayormente. Y hay que ver también a quién se le otorgó ese usufructo, porque el usufructo se extingue con la muerte, no es heredado. Sí. Un ejemplo, una propiedad que tenga 5 cuerdas, para efectos de la tasación, ¿se considera todo el terreno de las 5 cuerdas o donde está la propiedad en un área? ¿Cómo ustedes lo trabajan cuando son propiedades que tienen mucho terreno? Hay que tasarlo todo. Todo, ok. Para que también se incluye las 5 cuerdas. Ahora, dentro de eso, el tasador tiene que determinar si esas 5 cuerdas son típicas del vecindario, si eso representa un surplus land o si es un excess land. Si fuese un excess land, pues hay que tasar entonces lo que es típico del vecindario residencial aparte, y aparte entonces se tasa el excess land. Serían 2 tasaciones diferentes, una por el terreno excedente porque tiene vida propia ese terreno excedente. De lo contrario, se tasa todo como un surplus land porque ese terreno excedente pues no tiene vida útil. ¿Y cómo determinan cuando son 2 unidades de vivienda? Ahí se determina por el vecindario y por el GLA de cada una de las unidades. Digamos que hay una propiedad de 2 pisos y abajo tiene un apartamento con 2 habitaciones y un baño. 900 pies abajo, 800 arriba, pues ya automáticamente, como son casi iguales en cuanto a GLA, y si el vecindario así mismo lo contempla, pues se considera multifamiliar. Si tienes una casa arriba y un apartamentito abajo que sea de 1 cuarto y arriba tiene 4 cuartos, y ponle que la casa arriba sea 1500 pies, el apartamentito abajo sea 600 pies,
pues probablemente se considere como un accessory dwelling unit, y pues se tasa single family y se le añade entonces el valor del accessory unit. Sí, eso se ve mucho acá en Puerto En Rico. muchas ocasiones, pues ese accessory dwelling unit tiene las mismas características físicas de la propiedad, o sea, que mantiene la uniformidad completa, la estructura en cuanto a fachada, calidad de construcción, tiene un contador de agua y uno de luz para toda la propiedad, es una dirección de correo en cuanto a la escritura también es una sola dirección para todo. Pues entonces todas esas son características que indican que sería un accesorio. Ok. Documentos que necesitan para si un cliente interesa la propiedad. ¿Qué documentos tienen que tenerle a ustedes los tasadores? Para tasarla. Sí. Copia de la escritura y el número de catastro del CRIM. Copia de escritura, el número de catastro. O un estudio de título, copia de escritura o estudio de título y el CRIM. Con eso lo podemos trabajar. Y con eso ya ustedes comienzan a hacer la tasación. Más o menos, ¿qué tiempo están tardando para que tengan una idea los clientes? Una tasación. 7 a 15 días. Depende, 7 a 15 días más o menos, dependiendo de la dificultad del trabajo. Ok. Distinción entre una residencial y una comercial. Bueno, residencial, para empezar, hay que ver la zonificación y ver los alrededores, permisos, ¿verdad? Porque hay personas que tienen una propiedad, por ejemplo, en el pueblo, es zonificado residencial y comercial, que es una zonificación, pero abajo tienen un utility, que ellos le llaman utility, pero era una gomera, era una boutique. ¿Ves? Para la banca, la primera señal es, si es zonificación comercial y abajo no es residencia, no todo es residencia, pues, y hay que ver los alrededores de la calle, que es lo que predomina en el área. Dependiendo, ellos lo pueden trabajar residencial o regularmente lo rechazan y tienen que irse por el área comercial. Okay. Típicamente es por el uso tanto del sujeto como del vecindario. ¿Ves? Sí, por ejemplo, aquí en Mayagüez hay sectores como Sultana, Mayagüez Terra, que es combinado. Hay unas que son residenciales, la gran mayoría son residenciales, pero igualmente hay unas que son residencial, comercial. Entonces se da mucho ese fenómeno acá también. Sí, hay que observarla, ¿verdad? Pero no porque haya sido una residencia y hoy es, por ejemplo, una boutique, que eso hay boutique o eso no está hoy construida, o sea, la fachada ni los interiores como una residencia, ¿verdad? No es porque puedas poner una cocina otra vez, ya es, ¿me entiendes? En fin, todo eso se va a determinar cuando tú realices el análisis de highest and best use, mejor y mayor provechoso uso de esa propiedad. Ahí queda automáticamente determinado. Okay. ¿Qué es lo que le da más valor a la tierra? En términos de los apartamentos, básicamente, ¿hay algo particular que necesitan a la hora de tasar o básicamente es igual que una propiedad? ¿Algún tipo de información del administrador o es básicamente igual que las propiedades? Se le solicita información adicional de mantenimiento, cuántos apartamentos hay, cuántos están alquilados, cuántos estacionamientos, si hay ascensor, si no, pero en cuanto a valoración es prácticamente similar. Ok. Pues nada, básicamente hemos cubierto bastante, ¿verdad?, sobre tasaciones. Nuestra idea con estos episodios de bienes raíces es poder orientar a los clientes, llevarle un poquito de información adicional, ya que a veces pues se nos hace difícil, ¿verdad?, por nuestro trabajo. Y le agradezco infinitamente a ustedes que sacaron de su tiempo para compartir con nosotros, ¿verdad?, y dar esa información valiosa. Si alguien, un cliente los quiere contratar, ¿dónde los pueden conseguir? Acá al 787-396-4478, el email tasador1012@yahoo.com. Y a mí, Iván, el 787-232-0234, mi email ivanjortiz@gmail.com. ¿Cubren todo Puerto Rico, el área oeste? ¿Qué áreas cubren mayormente? Sur, oeste y noroeste.
Que estamos casi en todo Puerto Rico. Y si necesitan algo del área metropolitana, nos pueden llamar y les recomendamos a buenos colegas que tenemos por allá. Eso es importante, sí. Pues nuevamente ha sido un placer. Le agradezco infinitamente que sacaron de su tiempo ambos para compartir un ratito aquí en el podcast Todo sobre Bienes Raíces. Esperamos en un futuro tenerlos otra vez para seguir hablando de tan interesante tema. Claro que sí. Seguro, gracias. Gracias. Un saludo. Ok, buenas tardes.